Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, junto a sus familias. Bueno, estas 2 semanas trabajamos con la primera parte de la prueba que correspondía al antes de la lectura, donde teníamos que investigar e interpretar, es decir, pensar de qué podía tratar el niño con el pijama de rayas. Estas semanas nos corresponden trabajar H1 y H2. Estas dos habilidades, las cuales van a ser definidas en otro video por la tía Fernanda, en qué consiste cada una. Bueno, para retroalimentar, así que ojo acá, pongan atención que hay pistas. Título de la novela, ¿cuál era? El niño con el pijama de rayas. Año de publicación, pues podían colocar dos. El 2006 es publicada en su idioma original, en inglés, mientras que en castellano se publicó el año 2007. El autor de la novela, John Boyne, y la nacionalidad del autor, ¿cuál es? Irlandés. Cabe destacar que este autor es considerado como una especie de periodista bélico. ¿Qué quiere decir esto? Él siempre ha sido muy aficionado, le encanta el tema de las guerras y se ha dedicado a investigar tanto con fotografías como con relatos, historias mismas, y así nos ha permitido a los lectores conocer sobre las guerras, en especial le gustan las guerras civiles y la Segunda Guerra Mundial, a través de historias que crea, a través de los personajes que forma. Es decir, él nos lleva, nos transporta a esos años a partir de sus personajes. Y por eso se dice que es un periodista bélico, porque él se ha dedicado a investigar sobre estas guerras a través de relatos, entrevistas, videos, en los libros mismos, y sobre todo en fotografías. Siempre le atrajo mucho lo que es la fotografía, lo visual. John Boyne. Habiendo presentado a John Boyne, seguimos. Estas dos preguntas tenían que trabajar, eran antes de la lectura, a partir de la novela y la imagen. Aquí su interpretación podía estar de acuerdo o no con el tema de la novela. Por ejemplo, yo antes de saber que consistía el niño con el pijama de rayas, yo escuché y pensé que era la historia de solo con el título pensé que era la historia de un preso, porque pensé en el típico modelo que tenemos de esta persona con el traje rayado, que estaba encarcelado y contaba su vida cuando era niño. Es decir, no relataba su vida. Pero después cuando vi ya la portada dije que extraño, pero en mi mente estaban los colores blanco y negro. Acá es como gris, celeste, verde. A lo mejor no es alguien que está preso, sino que una persona que está en un manicomio, por ejemplo. Entonces, como verán, mi interpretación no se relaciona para nada con el tema de la novela. Pero esa es la interpretación. Aquí trabajamos a ser como brujos que anticipamos de qué podría tratar la obra que vamos a leer. Ahora ya tenemos que abrir el libro y empezar a leer. Trabajamos con H1 primero, la extracción de información explícita. Aquí vamos a hacer una especie de lupas que tenemos que ir identificando la información que aparece, que está presente textual en la obra o en el texto mismo. ¿Qué tienen que hacer acá? De acuerdo con la lectura, tienen que marcar con una línea oblicua, esta es la línea oblicua o diagonal, la alternativa correcta. Lo primero, el tipo de narrador, recuerden que los estudiamos, ¿cuál sería? El que predomina, porque recuerden que pueden haber distintos, pero el que se presenta en más circunstancias, más veces. ¿Qué tipo, por ejemplo? Y explicar por qué. Por ejemplo, vamos a poner que es protagonista. ¿Por qué dice que es protagonista? ¿Por qué? Porque relata su propia historia. O no, profe, es omnisciente. ¿Por qué? Porque sabe todo lo que acontece, conoce los pensamientos, los sentimientos, los personajes, incluso se anticipa a los hechos, sabe lo que va a pasar. O es testigo. ¿Por qué sería testigo? Tienen que argumentar acá, ¿por qué? En la 2, ¿a qué lugar de la casa no podía ingresar Bruno? Él podía recorrer toda la casa, pero había solo un lugar que estaba estrictamente prohibido para que él y su hermana entraran. ¿Cuál es? 3. La familia de Bruno se muda de Berlín a Auschwitz. ¿Por qué motivo? ¿Qué los motiva a tener que cambiarse, a irse?
4. ¿Cómo mencionaba Bruno al jefe de su padre? Aquí primero hay que pensar, ¿quién era el jefe de su padre? Un personaje muy reconocido en la historia. Pero él, porque todos lo trataban de una forma, pero Bruno le puso otro apodo, lo nombraba de otra forma. ¿Cómo le decía? 5. Bruno se debe rapar la cabeza, ¿por qué? ¿Qué le pasó? 6. Según Gretel, la hermana, el nombre de la casa era Auschwitz, porque ella no lo nombraba Auschwitz, sino que Auschwitz. ¿Por qué motivo? Deben marcar ahí la alternativa correcta. Pasamos a H2, extracción de información implícita. Aquí ya no trabajamos con la información que está presente como tal en la novela, sino que tenemos que inferir acontecimientos a partir de la información que está, que identificamos con nuestra lupa. Tenemos que empezar a inferir, a pensar, ¿qué me quiere decir aquí con esto? Es decir, descubrir esa información que está oculta detrás de la información explícita. La primera pregunta es, dice, presente 2 similitudes y 2 diferencias entre estos niños protagonistas, Bruno y Shmuel. ¿Qué tienen en común? Y por otra parte, ¿qué tienen de diferente? 2. ¿Cómo era la relación entre Bruno y Gretel? Descríbela. Aquí no solo deben poner la buena, mala, más o menos, sino que buena. Estoy dando solo un ejemplo. Por ejemplo, si consideran que era buena. Buena. ¿Por qué? Porque siempre estaban juntos, jugaban juntos, se abrazaban. O mala, ¿por qué? Porque uno molestaba al otro, siempre le hacía burlas, peleaban constantemente, etc. Sí tienen que describir. Lo primero es colocar si es buena, mala, más o menos, como la consideren, y describir. ¿Por qué sería buena? ¿Por qué sería mala? 3. ¿Por qué Shmuel odiaba a los soldados? Constantemente él dice que detesta a los soldados, que son crueles. Pero ¿por qué decía eso precisamente? O sea, sabemos que él decía que los odiaba, que eran malos, pero ahora hay que empezar a pensar, ¿pero por qué habrá dicho eso? Y ahí ya estamos trabajando con esta información implícita, es decir, que no está presente, nos lleva a descubrir esta información. 4, y última pregunta. ¿Cómo finaliza la novela? ¿Qué ocurrió con Bruno? Como ya les dije, la información implícita tenemos que primero partir de una explícita, es decir, que está presente. Recordemos que al final de la novela, ¿qué pasa? Dice que Bruno y Shmuel entran junto con otras personas a un lugar oscuro, donde se apaga totalmente la luz, queda en completa oscuridad, y después hay un salto y la familia encuentra la ropa de Bruno. A partir de eso que es textual, ¿qué podemos inferir? ¿Cómo habrá finalizado la novela? ¿Qué ocurrió realmente con Bruno? ¿Desapareció? ¿Se fugó? ¿Qué habrá pasado con él? Eso es lo que hay que pensar. ¿Qué más? Cuidado, recuerden la ortografía acentual, chicos, mucho cuidado. Quienes han enviado los trabajos he podido ver que ha mejorado mucho su ortografía, felicitaciones. Lo único, cuidado con los monosílabos. Recuerden que los monosílabos no se tildan, excepto unas excepciones. ¿Cómo se llamaba ese tipo de acentuación donde los monosílabos sí se tildaban? Recuerden eso, cuidado. Voy a subir la retroalimentación, tanto de la guía como del PPT de la ortografía acentual. Recuerden seguir practicando y reflexionando en torno a la pregunta, ¿por qué se dice que todas las palabras se acentúan, pero no todas se tildan? Además, recuerden, para no repetir tantas veces las palabras y que se entienda su trabajo, utilizar los hipónimos, hiperónimos, los conectores que están presentes en Classroom, tanto en PPT como en las guías. Que estén muy bien, cuídense. Y nos vemos.